Estamos cerrando una jornada repleta de preguntas sin respuestas. Un día en el que realmente nos cuesta muchísimo imaginar el destino de la patria. Dejamos atrás 24 horas en las que reinó la anarquía y suenan cada vez más fuerte los rumores de una futura guerra civil. Adelante, Móvil 1 desde el Cabildo de la Ciudad de Buenos Aires. Cambios profundos se vivieron en muy pocas horas en la Casa de la Revolución de Mayo. La renuncia del gobernador y de Alfonso Ramos Mejía provocó que el poder quedara en manos del Cabildo. Terminó de esta manera el tiempo de Ramos Mejía como titular de la provincia, el que había comenzado el último 6 de junio cuando reemplazó a Manuel de Zarratea. Este héroe de la Reconquista de 1806 y de la defensa en 1807 fue uno de los hombres claves en los sucesos de mayo de 1810 y 6 años después de la independencia en Tucumán. Recordemos también que Ramos Mejía prestó servicios en los ejércitos de Manuel Belgrano y de José de San Martín. Ahora vamos desde el corazón de Buenos Aires a la ciudad de Luján. Miguel Estanislao Soler, con el apoyo del único cabildo bonaerense, se convirtió en gobernador de la provincia. Adelante, Móvil 2. Recordemos que el 1 de mayo la Sala de Representantes había elegido gobernador a Ildefonso Ramos Mejía y en esa oportunidad ya Soler había desconocido su mandato. Por estas horas aquí se plantea que el Cabildo de Buenos Aires, que ya aceptó la renuncia de Ramos Mejía, dejaría el poder de la provincia en manos de Soler. Una noticia que quedó oculta detrás de la crisis política y militar que realmente marcó a fuego a Buenos Aires en esta singular jornada fue la muerte esta mañana de Manuel Belgrano. Adelante, Móvil 3. Muchas gracias. Hoy a las 7 de la mañana murió en la casa de su padre, el comerciante Domingo Belgrano, el creador de nuestra bandera. Tras padecer un cáncer de hígado, según lo confirmó su médico personal, el doctor Joseph Redhead. Este abogado que la revolución transformó en general del ejército argentino, murió a los 50 años en la casa de su padre, olvidado y en la extrema pobreza. Podemos confirmar que para su lápida se usó el mármol de uno de los muebles de su hermano y fuentes confiables aseguran que al no contar la familia con dinero para el féretro, el ataúd de pino fue donado por un amigo que quiso mantenerse en el anonimato. En la puerta del atrio de la iglesia de Santo Domingo el ataúd fue cubierto con un paño negro y cal. Belgrano le había pagado a su médico, el escocés Redhead, con un reloj de bolsillo. Sabemos que otro amigo médico, Juan Sullivan, quien estuvo a cargo de la autopsia, tocaba en los últimos días de Belgrano el clavicordio en su habitación para alegrarlo en sus últimas horas. Belgrano murió rodeado de frailes dominicos, familiares como su hermana Juana y algunos amigos como Manuel de Castro y Celedonio Balbín. El último dato desde este puesto de transmisión une a Belgrano con el hoy depuesto Ildefonso Ramos Mejía, ya que hace muy pocos días el ex gobernador le pagó al general 300 pesos de los 13.000 que el gobierno le debe al comandante de las tropas nacionales en Tucumán y Salta. Hay un ser que lo único que hace es recordar. ¿Quién es? El memorioso en 750. Edición especial, la vida de Manuel Belgrano. Canal Encuentro. ¿Cómo Belgrano se transformó en prócer? En los años que siguieron a su muerte, con la situación política más calma, se lo empezó a recordar. En la década de 1850, Bartolomé Mitre lo eligió como el personaje a través del cual contar la revolución y la independencia, otorgándole un lugar fundamental. Fue uno de los primeros héroes históricos en tener un monumento, que se erigió en su memoria en Buenos Aires, en Plaza de Mayo, en 1873. En 1938 se decidió que la fecha de su muerte iba a ser un feriado nacional, el Día de la Bandera, y se inició en Rosario la construcción de un monumento para homenajearla.
Poca gente supo en aquella Buenos Aires que Belgrano había muerto. Muchos se enteraron un año después, cuando el nuevo gobierno de Martín Rodríguez decidió rendir un homenaje póstumo al hombre que había sido tan fiel a sus ideas como a la Revolución Americana. El 29 de julio de 1821, su féretro fue trasladado hasta la Catedral Metropolitana. Se escucharon desde el fuerte salvas de cañonazos cada cuarto de hora en su memoria y se rezó un responso. A la noche siguiente, la actriz Ana María Campomanes dedicó la función en el Teatro Coliseo al ilustre porteño general don Manuel Belgrano. Se estrenó una obra patriótica, La Batalla de Tucumán, que siguiendo el estilo neoclásico de la época, mostraba a Belgrano compartiendo el Olimpo con los dioses griegos. El culto a Belgrano se afirmó en 1873, cuando presidente Sarmiento inauguró la estatua ecuestre en la Plaza de Mayo. En 1887, Mitre publicó su biografía. En 1903, Roca inauguró el mausoleo en la iglesia de Santo Domingo. En 1938, el gobierno de Ortiz decretó que el 20 de junio sería, a partir de entonces, el Día de la Bandera. El padre de Manuel Belgrano había nacido en Oneglia, Italia. Su apellido era Peri, pero cuando eligió bajar para radicarse en una colonia española, lo cambió por Pérez. Se instaló como comerciante, luego compró algunas tierras y se dedicó a la agricultura en pequeña escala. Cuenta la leyenda que del fruto de la tierra nació Belgrano y de ahí Belgrano. La acomodada posición familiar posibilitó que Manuel estudiara leyes en España y Europa nos devolvió un Belgrano con perfume a Revolución Francesa y derechos del hombre. Cuando volvió a Buenos Aires para transformarse en secretario del consulado, revolucionó un organismo donde reinaba la corrupción y la producción había sido aniquilada por la timba financiera de la colonia. ¿Quiénes eran los integrantes del consulado? Los integrantes del consulado, como él mismo lo define, eran gente que solo sabía comprar por 4 para vender por 8. Él dice, mercachifles lo llaman, ¿no? Los compañeros de Belgrano del consulado, ¿quiénes eran? Y bueno, por ejemplo... Historias de nuestra historia. Álzaga, por ejemplo, Martínez de Oz. Algunos de los compañeros que evidentemente no tenían ningún interés en fomentar la industria, en diversificar la economía. Estaban muy bien como estaban, eran algunos tratantes de esclavos, otros terratenientes, otros contrabandistas. Otros contrabandistas. Generalmente los tratantes de esclavos eran a su vez contrabandistas. Los más acérrimos defensores del monopolio eran contrabandistas. Es decir, a nadie le convenía más que a un contrabandista el monopolio. Evidentemente, ¿no? Esta prohibición de comerciar libremente favorecía claramente a los contrabandistas. Así vemos como muchos de los grandes nombres de la colonia, que son monopolistas y que tienen casas de comercio vinculadas a Cádiz, son contrabandistas, ¿no? Con lo cual ahora del nivel de corrupción que había también en la colonia, que Belgrano trata de combatir desde ese lugar, ¿no? Ese puesto que es el consulado. Un hombre que va a escribir las memorias del consulado anualmente, que son verdaderos planes de gobierno, ¿no? Es muy interesante porque, sabiendo que no iba a ser tenido en cuenta, él insiste con esas ideas y vuelve a escribir, y sus informes están completos sobre economía, educación, ¿no? Estos planteamientos pioneros sobre la educación femenina, la necesidad de educar a la mujer, la idea de que la educación debe ser estatal y gratuita, obligatoria. Para todo, lo que había visto él, el tema de la razón. Efectivamente, pero que no se aplicaba en Europa. Esto. A él se le ocurre que debe ser así y va más allá, ¿no? Inclusive, bueno, se mete con temas como la ecología, la agricultura. Él plantea que el verdadero descanso de la tierra es el de la mutación de la producción, o sea que hay que ir variando los cultivos para no caer en el monocultivo, y aparte para que la tierra descanse y siga rindiendo. Y evidentemente cree que
cuando se habla de la pobreza, él plantea que el mejor medio de socorrer la mendicidad y miseria es prevenirla y atenderla en su origen. Es decir, no es la caridad ni la solución aparente que viene después, sino que lo que hay que hacer es evitar que haya pobres, ¿no? Y evitar la pobreza, ¿no? Y tampoco las leyes de vagancia que vienen después, nada que ver, reprimir. ¿no? Lo que hará Rivadavia, por ejemplo, ¿no? Incluso el directorio, aquel que no podía demostrar una propiedad era castigado con su envío a la milicia, ¿no? Que era tremendo esto, ¿no? Un concepto impresionante. Además proponía proteger las artesanías, una especie de proteccionismo, planteando la creación de un fondo con destino al labrador y al tiempo de las siembras como al de la recolección de los frutos, porque la importación de mercancías que impiden el consumo de las del país o que perjudican el progreso de sus manufacturas lleva tras sí necesariamente la ruina de una nación. Es fundamental esta idea de proteccionismo, y que además planteaba él también que es fundamental empezar a transformar la materia prima localmente, ¿no? Influye mucho también en él el pensamiento de Adam Smith, esto de que la verdadera riqueza de las naciones es el trabajo, y que por lo tanto hay que transformar la materia prima localmente, porque si no lo que ocurre en definitiva es que estamos generando puestos de trabajo por fuera, particularmente en países productores como podría ser Gran Bretaña, por ejemplo, ¿no? Que poco tiene que ver con la figura de Belgrano que pintaron después, ¿no? Liberal. Sí, tan acomodada a otro proceso. Totalmente, ¿no? La idea de un Belgrano liberal que fue creada esencialmente por los liberales argentinos, liberal en economía, estamos diciendo. Acá está claramente un Belgrano proteccionista, un hombre que plantea la creación de la industria nacional, evitar el país monoproductor y agroexportador simplemente, sino esto es interesante pensar que estamos hablando de 1795, 98, fin del siglo XVIII, comienzo del siglo XIX. Belgrano contra los grandes monopolios. Los grandes monopolios que se ejecutan en esta capital por aquellos hombres que, desprendidos de todo amor hacia sus semejantes, solo aspiran a su interés particular. Historias de nuestra historia. O nada les importa que la clase más útil al Estado, o como dicen los economistas, la clase productiva de la sociedad, viva en la miseria y desnudez que es consiguiente a estos procedimientos tan repugnantes a la naturaleza y que la misma religión y las leyes detestan. Belgrano y su política para que del puerto de Buenos Aires salgan más productos elaborados que materias primas. Todas las naciones cultas se esmeran en que sus materias primas no salgan de sus estados a manufacturarse, y todo su empeño en conseguir no solo darles nueva forma, sino aún atraer las del extranjero para ejecutar lo mismo y después venderlas. Belgrano y la importancia del mercado interno. El amor a la patria y nuestras obligaciones exigen de nosotros que dirijamos nuestros cuidados y erogaciones a los objetos importantes de la agricultura e industria por medio del comercio interno, para enriquecerse, enriqueciendo a la patria, porque mal puede ésta salir del estado de miseria si no se da valor a los objetos de cambio, y por consiguiente, lejos de hablar de utilidades, no solo ven sus capitales perdidos, sino aún el jornal que les corresponde. Solo el comercio interno es capaz de proporcionar ese valor a los predichos objetos, aumentando los capitales y con ellos el fondo de la nación, porque buscando y facilitando los medios de darles consumo, los mantiene en un precio ventajoso, así para el creador como para el consumidor, de que resulta el aumento de los trabajos útiles, enseguida la abundancia, la comodidad y la población como una consecuencia forzosa. Belgrano y la reforma agraria. Es de necesidad poner los medios para que puedan entrar al orden de sociedad los que ahora casi se avergüenzan de presentarse a sus conciudadanos por su desnudez y miseria. Y esto lo hemos de conseguir si se le dan propiedades, que se podría obligar a la venta de los terrenos que no se cultivan, al menos en una mitad, si en un tiempo dado no se hacían las plantaciones por los propietarios. Y mucho más se les debería obligar a los que tienen sus tierras enteramente desocupadas y que están colinderas con nuestras poblaciones de campaña, cuyos habitadores están rodeados de grandes propietarios y no tienen ni en común ni en particular ninguna de las gracias que les concede la ley.
motivo por qué no adelantan. Después de pelear en las invasiones inglesas, en los días de mayo de 1810 apareció el político libertario y americanista que después entregó su vida a la revolución. ¡Hey! ¡Belgrano! ¿Qué sucede? ¡Un autógrafo, Belgrano! ¿Me firma? Ahora no, Samba. Estamos en los créditos finales, en el próximo capítulo. ¡Por favor! Uf, de acuerdo. Pero primero, cuéntame lo que has aprendido hoy. A ver... Samba, paca, paca. Primero pasó que el virrey Cisneros estaba muy preocupado porque Napoleón invadió toda España y tiene al rey Fernando prisionero. ¿Y por qué estaba tan preocupado? Porque me parece que tenía miedo de perder el poder y si se enteran de esto en el virreinato, nadie le va a hacer caso. Bien. ¿Y qué pasó después? Niña y yo intentamos entrar al cabildo y no pudimos. ¿Por qué? Porque solo los blancos de alta posición social tienen derecho a entrar al cabildo, y tampoco pueden las mujeres y los niños. Después descubrimos que hay un grupo de patriotas, entre los que está usted, que estaba planeando algo en una jabonería. ¿Y qué era lo que planeábamos? Un cabildo abierto. ¿Ah, sí? ¿Y para qué? Y para votar que se vaya el virrey y se pueda nombrar una junta de gobierno. Muy bien, Samba. Aquí tienes tu autógrafo. Te felicito. Has estado muy atento. Ahora, dime con sinceridad. ¿No he salido guapo en este retrato? El plan de los saavedristas fue borrar de Buenos Aires, sacar del escenario de todas las decisiones importantes a los morenistas. Y comenzaron por el propio Mariano Moreno. Después convirtieron en militares a Castelli, Ejército del Norte, y a Belgrano, expedición al Paraguay. Lo único que no midieron fue la rebeldía de un Belgrano que con la creación de la bandera comenzaba a divorciarse de una metrópoli demasiado influenciada por Rivadavia. Necesitamos la bandera para la liberación. No queremos más que España nos domine, no señor. Empezó en el siglo XV, 1492. Querían llegar a las Indias y la brújula falló. Chocaron un continente y el primero fue Colón. Impusieron su bandera y un virrey nos gobernó. Tengamos una bandera, llevémosla en el corazón. Venzamos a los realistas, detengamos la invasión. Ahora España tambalea, la invadió otro emperador. Metió preso al rey Fernando, muchas gracias Napoleón. Unos criollos muy valientes aprovechan la ocasión. Quieren ser independientes, luchan con el corazón. Fuera capitán realista, adiós colonización. ¡Bien! ¡Gané otra vez! Entonces enviaremos a Belgrano al Ejército del Norte. ¿Ya está? ¿Puedo ver? Todavía no. ¿Y ahora? ¡Tarán! ¡Oh! Es la bandera más linda del mundo. Y en los libros escolares se recuerda a Mariquita Sánchez de Thompson, porque en su casa se ejecutó el himno nacional por primera vez. ¿Por qué se ha olvidado a María Catalina Echevarría de Vidal, quien a pedido de Belgrano cosió nuestra primera insignia patria en el pueblo de Capilla del Rosario del Pago de los Arroyos, hoy Rosario? ¡Listo! Los cañones ya están en posición. Cuando aparezcan los realistas, ¡boom! Sí, pero antes Belgrano quiere decir algunas palabras para la inauguración. Voy a buscarlo. ¿Comandante? ¿Sí? Todo listo para la inauguración de las baterías Libertad e Independencia. Tendría que dar un discurso o algo así. ¿Se anima? Sí, no. Deme un instante. Estoy pensando en hacer un pequeño cambio. ¿Un cambio? ¿De qué tipo? Es un detalle mínimo. Cambiar la bandera. Comandante,
Aunque estemos peleando contra el ejército español, técnicamente seguimos siendo parte de España. El triunvirato se va a enojar mucho si se entera que estamos usando una bandera diferente. Puede ser, pero es tiempo de declarar la independencia y ser libre, soldado. ¿Me entiende? ¿A quién se le ocurre poner a un abogado al mando del ejército? ¿Pero quién se ha creído este Belgrano? Aunque el rey de España sea prisionero de Napoleón, sigue siendo nuestro rey y debemos respetarlo. Sí, ¡viva el rey de España! Salta espera, mi general. Película Bajo el signo de la patria. Declaramos a los pueblos libres que en Buenos Aires se ha constituido la muy soberana y general asamblea de la Diputación de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Soldados de la patria, hoy, 13 de febrero de 1813, ¿juráis conmigo solemnemente acatarla y defenderla? Cuando Belgrano izó por primera vez la insignia azul y blanca a orillas del río que luego sería llamado en conmemoración juramento, fue severamente reprendido por las autoridades porteñas, quienes le ordenaron deshacerse de ella y volver a enarbolar la roja igualda de la corona española. No le fue mejor más tarde, cuando en camino hacia el Alto Perú, festejando el 2º aniversario de la proclama de Mayo, vuelve a reemplazar el estandarte real por la bandera celeste y blanca, la que hace bendecir por el cura Gorriti y pasear por las calles de Jujuy. Belgrano integró uno de los ejércitos del norte, ejércitos del fracaso seguro, ejércitos de muertes anunciadas y derrotas ineludibles, los que intentaron llegar al Alto Perú por donde era imposible pasar. Los ejércitos, llamados auxiliares por los arribeños, enviados por el gobierno de Buenos Aires al Alto Perú, fueron 4. El primero de ellos, comandado militarmente por Balcarce, aunque su verdadero jefe fue Castelli. El segundo, al mando de Belgrano. El tercero estuvo a cargo de Rondó, y el cuarto fue conducido por Araoz de la Madrid. Todos ellos fracasaron en su intento de derrotar a los ejércitos limeños que defendían a España, poniendo en grave riesgo la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata. A Belgrano lo tildaron de militar sin estrategia, sin mando. Sin embargo, fue el líder de la gesta que, junto con el cruce de los Andes, se transformó en una de las 2 hazañas más increíbles de la lucha por la independencia: el éxodo jujeño. Después de su paso por Rosario, Belgrano fue enviado a hacerse cargo del desorganizado Ejército del Norte, que luego de la Revolución había ocupado el Alto Perú, la actual Bolivia, pero después había sido vencido y estaba en retirada. En la ciudad de Jujuy hizo bendecir la bandera por él creada y motivó a los restos del ejército. En esa emergencia, Belgrano ordenó a los pobladores de Jujuy y de Tarija abandonar sus casas y bienes para no dejar nada al alcance del ejército enemigo que avanzaba hacia el sur. Se aplicó la política de tierra arrasada y se incendiaron campos sembrados. El movimiento pasó a la historia como el éxodo jujeño. A mí me gusta quedarme, independientemente de las 2 grandes batallas, ¿no? Salta y Tucumán, que fueron fundamentales, con un episodio previo que va a dar lugar a la batalla de Tucumán, ¿no? Que es ni más ni menos que el éxodo jujeño, que habla un poco de muchas cosas que a uno realmente lo enternecen, en un punto lo conmueven, que es aquel ejército pobre que teníamos, el ejército del norte, miserable realmente, no teníamos un mango, ¿no? El Estado naciente no tenía plata, y la que tenía la destinaba para fines non santos, como combatir Artigas, por ejemplo, pero para el ejército del norte no había plata, era un ejército pobre que hace pensar a este hombre en cómo puede hacer para derrotar a un ejército que venía de ganarle a Napoleón, un ejército poderosísimo, encabezado por Pío Tristán, casi 5.000 hombres que venían bajando hacia Jujuy, y entonces se le ocurre la genialidad de la guerra de recursos, de alguna manera, que es bajar con todo el pueblo jujeño hasta Tucumán, envenenar los pozos de agua, matar a los animales, quemar las cosechas, porque justamente la travesía que venía haciendo desde el Alto Perú el ejército realista
Su objetivo era llegar al valle, a Jujuy, para abastecerse de alimentos y agua. Contaban con eso, sus reservas se terminaban llegando a Jujuy. Entonces la idea era que llegaran y se murieran de hambre y de sed, cosa que efectivamente ocurrió. Los saldos de cuando llega el ejército realista a Jujuy son equivalentes al de una batalla perdida, una derrota, ¿no?, infligida en esos términos, y evidentemente el desbande de ese ejército que llega desesperado a abastecerse y se encuentra con que el pueblo ha cumplido a rajatabla las órdenes de Belgrano. ¿Cómo hace un tipo para que le cumplan, para que un pueblo le cumpla? Bueno, evidentemente con una ejemplaridad, o sea, se le cree a alguien ejemplar, a alguien que se sabe, en el que se tiene confianza, que da el ejemplo. Y los que no le creían, que eran aquellos que estaban interesados en hacer negocios con los que estaban bajando, que era la clase acomodada del norte, bueno, para eso se va a haber fusilamiento, ¿no? El bando de Belgrano es un bando tajante, donde establece que aquellos que no cumplan con la orden de bajar serán pasados por las armas. Hay algunos casos, varios casos de gente fusilada, que eran exactamente comerciantes o especuladores que ya estaban preparando su negociación con los realistas, o sea que en realidad no querían bajar porque querían hacer negocios, ¿no? A esos Belgrano no les da ninguna alternativa, o bajan o los fusila, ¿no? Vos hiciste el parangón con el tema de Napoleón, de esos ejércitos que habían peleado contra Napoleón. Efectivamente. Que también sufrió lo mismo, idea de la tierra arrasada de los rusos. Exactamente, el éxodo, ¿no? El éxodo en Rusia, efectivamente. Algo tremendo porque las tropas estas viven, como se llama, viven sobre, como se les dice habitualmente, viven sobre el terreno que ocupan, o del terreno que ocupan. Sus provisiones son escasas y no es que tienen la lata de viandada, ¿no? Van viviendo de los lugares que van ocupando, así que cualquier situación de este tipo evidentemente les complica la vida, ¿no? Como le va a ocurrir a Hitler también, pero por sus errores, cuando se retira y se da cuenta que no hay ningún tipo de alimento porque sus propias tropas han arrasado con Georgia y toda esa parte de Rusia, ¿no? La zona triguera, por ejemplo, cuando quieren volver, además del crudísimo invierno que les toca, también sufren esas consecuencias. La salud de Belgrano comenzó a hackearlo antes de la batalla de Tucumán. Tiene que alimentarse, general. Historia clínica. No he podido tolerar las últimas comidas. Así no podrá tomar armas, ¿eh? Coronel, usted sabe tanto como yo que este ejército me necesita más que nunca. Es fundamental poder dirigir las columnas. Venga, ya lo creo. El ataque realista puede presentarse en cualquier momento. Con más razón. Tenemos que estar preparados. Además, tengo entendido que hay un médico de apellido Redhead que está viniendo a asistirme. Podemos confiar en él. Por supuesto, es discípulo del doctor de Napoleón. No, Napoleón no tolera a los médicos. Bueno, parece que hay uno al que sí. ¿Usted quiere asumir el riesgo? Podría ser mi oportunidad de mejorar la salud. Mi general, ya está todo listo para partir. Muy bien. Belgrano, después de la victoria en las puertas de San Miguel. El pueblo está feliz, general. ¿Y usted? Y yo estoy como antes de que todo esto suceda. No tenía dudas de que íbamos a salir victoriosos. Almas como las suyas son fundamentales para llevar nuestra revolución adelante. Sangre joven, empeñada en la causa. Dígame una cosa. ¿No tiene miedo de que lo juzguen en Buenos Aires por no haber seguido las órdenes? No. Ahora somos victoriosos. Nadie se atrevería a decir que hicimos mal en no seguir. Con excepción de Dorrego, claro. Teniente, todos pertenecemos a un mismo ejército. Y aunque con el coronel tengamos algunas diferencias, él se ha comportado siempre correctamente. Es cierto. Coronel. Me mandó a llamar, general. Sí, para felicitarlo por su desempeño. Simplemente cumplí órdenes. Y muy bien que lo ha hecho. Y me alegra poder brindar con usted a pesar de nuestras pequeñas diferencias. Le agradezco su generosidad. Le comentaba al teniente Lamadrid que almas como las suyas son fundamentales para llevar adelante nuestro sueño. Es difícil que todos lo vean como un sueño. Muchos confían que Fernando VII pronto será liberado y de vuelta al poder. Ahora las decisiones las tomamos nosotros. Justamente es eso lo que hoy celebramos. Salud.
Salud. Salud. Estamos celebrando su triunfo aquí en Tucumán. El éxodo. Lograr que un pueblo entero abandone sus hogares y su tierra para que el realista se encuentre con un campo arrasado. Se necesita mucho genio para mover este pueblo, que es bastante lento. A mí no me parecieron nada lentos cuando mataban realistas para que usted pueda comerciar libremente. Tal vez usted los vio cuando estaban enterrando a sus compañeros. Ahí sí se toman su tiempo, ¿sabe? Es una tarea Belgrano, la película. que no le gusta hacer a nadie. Bueno, ¿querían libertad? La libertad cuesta. Usted, que es un experto en la compra y en la venta, ¿cuánto cuesta la libertad? Cuesta vida, general. Muchas. La libertad es muy cara, yo no la compraría. Menos para los soldados y los indios. Ellos ni saben de qué les habla. A ellos lo único que les importa es saber quién les dará de comer mañana. Y los que les damos de comer somos nosotros. No sé si es lo mejor, no sé si es lo peor. Es. Y les daremos de comer siempre. Ganen los realistas o gane la revolución. Por eso celebremos, general, que pase lo que pase, el pueblo siempre tendrá de comer. De todas maneras, la lucha valió la pena. Nunca se sabe. Tal vez en el futuro no tengamos patrones tan generosos como usted. Belgrano, después del triunfo en Salta. Los desatinos cometidos por Castelli y Monteagudo al mando del primer ejército auxiliar obligaron al jefe del segundo, Manuel Belgrano, a comportarse de manera de borrar el rencor y la decepción de los ciudadanos del norte argentino y del Alto Perú. Dolina, Pacho O'Donnell. El grito sagrado. Luego del triunfo de Salta, no obstante poder exigirle que se rindiera a discreción, Belgrano, despedazado su corazón al ver derramarse tanta sangre americana, como él mismo escribiese, aceptó que el jefe enemigo, Mariscal Pío Tristán, capitulase con honra. Los vencidos saldrían con los honores de guerra, a tambor batiente, rendirían sus armas y se comprometerían bajo juramento a no tomar en adelante parte en la lucha. Debe tenerse en cuenta que Belgrano, al proceder así, esperaba ganárselos, pues casi todos eran americanos. El juramento de los vencidos fue desestimado luego por el general Goyeneche, quien los hizo relevar de su obligación por el arzobispo de Charcas. No obstante, la mayoría, entre ellos Tristán, quien se retiraría a su casa en Arequipa, lo cumplió al pie de la letra. No solo no empuñaron más las armas, sino que no pocos fueron propagandistas de la revolución. Tanta magnanimidad disgustó en Buenos Aires. Belgrano no hizo caso. No busco glorias, sino la unión de los americanos, escribe a Chiclana, a quien había hecho gobernador de Salta. Tampoco avanzará con premura, no obstante las órdenes del gobierno, para recoger el fruto de la gloriosa victoria. Quería ganarse previamente a los altoperuanos, y para ello hace oficiar misas en todos los pueblos y villorios que encuentra a su paso, para borrar la imagen de ateísmo, irreverencia y blasfemia que habían dejado sus antecesores. Esta conducta algo forzada de Belgrano, y desde el punto de vista militar muy posiblemente errónea, fue luego variada al conjuro de la crueldad de las circunstancias. Es así que entre los 11 prisioneros de la corajuda acción de Tambo Nuevo, había 2 de quienes luego de la batalla de Salta habían jurado no volver a empuñar las armas en contra de los ejércitos revolucionarios. Don Manuel, olvidada ya su magnanimidad, ordenó que fueran fusilados por la espalda, con la prevención de que la descarga no les dañase sus cabezas, las que fueron luego seccionadas y transportadas sigilosamente lo más cerca posible del campamento enemigo, donde fueron izadas al extremo de altos maderos, del que también pendía un rótulo de grandes y visibles letras, por perjuros e ingratos a la generosidad con que fueron tratados en Salta. Cuando buscó terminar con la amenaza española por el norte, apuró sin suerte los tiempos políticos y militares. La derrota en Vilcapugio. En los tristes y angustiados comentarios a posteriori de la derrota en Vilcapugio, Belgrano opinó
que si Dorrego hubiera estado al mando del batallón de cazadores, seguramente la batalla no se hubiera perdido. Fueron justamente el desorden y la confusión por carencia de mando del ala derecha lo que desniveló la contienda. ¿Por qué Dorrego estaba en ese momento en Jujuy sometido a juicio militar por instrucciones del mismo Belgrano? Dorrego era adepto a las bromas pesadas y llevando ya varias semanas de inmovilidad en Humahuaca, luego de la victoria de Salta, quizás aburrido, decidió provocar la discordia entre dos de sus mejores oficiales y los excitó de tal forma que los dos jóvenes, que se habían batido bizarramente en el campo de batalla, se desafiaron a duelo. Es posible que Dorrego hubiera previsto detenerlos a tiempo, pero lo cierto es que el duelo se produjo y con tal ferocidad que ambos promisorios oficiales quedaron inválidos para el resto de sus días. Esta conducta fue la que castigó Belgrano, y de creer en sus quejas lo que inclinó la balanza en una de las páginas negras de nuestra historia. La derrota en Ayohuma. El general Pezuela, militar de experiencia y de probadas condiciones, informó al virrey Abascal luego de sus triunfos frente a los ejércitos revolucionarios. Las tropas de Buenos Aires, presentadas en Vilcapugio y Ayohuma, es menester confesar que tienen una disciplina, una instrucción y un aire y despejo natural como si fuesen francesas, el mayor elogio en aquellos años napoleónicos. Pero si las mandan Belgrano o Díaz Vélez, serán sacrificadas. Estos caudillos no supieron hacer el menor movimiento cuando, obligándoles yo a variar su primera posición, no se dieron disposición de tomar las alturas. También José María Paz, a pesar del afecto y del respeto que evidencia hacia Belgrano, es muy crítico. El general Belgrano en Ayohuma no debió con tanta anticipación ocupar el campo que había elegido, revelando de este modo sus intenciones. Pudo situarse a corta distancia y en el momento preciso tomar la iniciativa y batir al enemigo según lo deseaba. Pezuela nos presentó la más bella ocasión de vencerlo, bajando tan lenta como estúpidamente una cuesta, que era un verdadero desfiladero ante nuestra presencia. Si en esos momentos es atacado, es más que probable que hubiera sido deshecho. El general Belgrano no se movió por esperarlo en el campo de su elección. Más tarde, el enemigo se colocó casi a nuestra derecha, destacando una fuerza a flanquearnos, y el plan de nuestro general se trastornó del todo. Demasiadamente aferrado en su idea, no pudo salir del círculo que él mismo se había ceñido. Ambas derrotas significaron una vez más la pérdida del Alto Perú, como antes Huaqui y después Sipe-Sipe. Belgrano debió replegarse a Jujuy. Estamos como al principio, escribiría, desalentado a fines de 1803. En Yatasto le entregó a San Martín lo que le quedaba del ejército del norte. Sin que Buenos Aires lo supiese, estaba naciendo el ejército de los Andes. El general San Martín tiene razón. No puede irse. El doctor asegura que mi salud va a mejorar en Europa. Ustedes y yo sabemos muy bien que no realiza este viaje por su salud. Belgrano, la película. ¿Me pide todo el tiempo que cumpla con lo que Buenos Aires quiere? Ellos quieren que vaya a Europa, un viaje diplomático a conseguir el apoyo de Inglaterra para nuestra independencia. Eso haré. Vamos, general. Ustedes y yo sabemos muy bien que no hubiéramos llegado a ningún lado sin sus conocimientos. Mis conocimientos provienen de los libros. El general San Martín es un militar de verdad. Sí, dicen que quiere cruzar las montañas. Teniente, usted y yo sabemos muy bien que es imposible ingresar al Alto Perú por el norte. ¿Ya lo intentamos o no? Si me permite el atrevimiento, me parece una idea ridícula. Algunos pueden ver oportunidades donde otros se ahogan. Entonces es una decisión tomada. Lo de su viaje. Sí, será un año nada más. Si conseguimos el apoyo de Europa, las cosas serán mucho más sencillas aquí. Vamos, teniente. Verá que el tiempo pasa pronto. ¿Qué es eso? Grasa de surí. Es para el hinchazón. Si no me pongo esto es un calvario. Se me entumecen los músculos. Yo digo que es malaria, pero el médico dice que es otra cosa, no sé. Debe molestar esa cicatriz, ¿no? Uf, no es una caída de Tucumán, es un lindo recuerdo que me traje. ¿Qué anda mal del estómago? Sí. Tengo manzanilla si quiere. Acá no tenemos para comer, pero... Ah, estupendo. Té tenemos todos los que quiera.
Nos estamos acostumbrando al té, como los indios. Usted me muestra un agujero y nosotros le metemos un té. Y ahí lo curamos. ¿Sabe qué pensé para los 2 regimientos que trajo usted? Lo vamos a ubicar en el lado sur, es el mejor Perdón, pero lugar. me dijo que no tienen para comer. No nos mandan nada, no nos mandan ni comida, ni catres, ni manta, ni los sueldos, nos mandan nada. ¿Y quién paga por todo esto? Yo pago. Pero ya no me queda nada. Ahora que viene usted seguramente van a mandar algo. Eloísa, Señor. agua caliente para el té del general. Sí. ¿Así? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Por qué? Usted viene de un triunfo en San Lorenzo. Y yo vengo de una derrota. No es así. Claro que sí. Yo fracasé. Perdóname, pero eso es ridículo. En Vilcapugio de Yoguma yo no hubiese hecho nada diferente. Y nadie va a poder conquistar el Alto Perú por el norte. Ni usted, ni yo, ni Napoleón, ni Julio César. Y Buenos Aires no manda nada y no va a mandar porque gente como usted y yo molestamos. Yo no lo voy a molestar más ya. No, moleste, hombre, moleste. Hay que cagarlo bien a palos. ¿Cuántos somos nosotros? ¿5, 6? 5 o 6 que no entiendo. ¿Cuántos hay que verdaderamente entiendan lo que estamos hablando? Ah, no. 4 o 5 somos. Ya nadie habla de independencia. La palabra sola les da miedo. Tampoco hablan de repartición de tierras, ni de los derechos de los indios, ni de la abolición de la esclavitud. Ya nadie habla de nada. Sacarle a los ricos uno solo de los esclavos que tienen. Y son todos iguales. Vaya a pedirle un anillito para la patria, va a ver qué le contesta. ¿Tiene hojas de líquen por acá? Tengo la cato, que es mejor. ¿Qué es eso? Es un gusano que vive en la madera. Lo dejan secar, lo pican bien y lo mezclan con vino. Es lo mejor para los pulmones. Ah, eso me vendría muy bien. ¿Sabe qué voy a hacer cuando llegue a Buenos Aires? Voy a poner una farmacia. En el viaje lo voy a pensar bien. ¿Qué viaje? Le agradezco mucho que se haga el sorprendido, pero seguramente ya tiene órdenes de retirarme del ejército. ¿Qué carajo me importa? Yo lo quiero aquí. Pero ellos no me quieren aquí. No entiende. Yo necesito a todos los que conozcan el terreno. Voy a necesitar espías. Y usted sabe quiénes podrían ser. Necesito saber cada paso de los españoles porque tengo que entender cómo piensan cada batalla. Necesito saber qué es lo que esperan para ver cómo los sorprendo. Para todo eso lo necesito usted. Pero sobre todo lo necesito para pensar conmigo. Facones tienen todos. Yo necesito ideas. Ahí está el oro para mí. La situación en Europa había cambiado sustancialmente a fines de 1814. Napoleón derrotado y rendido, Fernando VII nuevamente en el trono español e Inglaterra firmando un acuerdo con él para respetar sus derechos en las colonias americanas a cambio de sustanciosas ventajas comerciales en el Nuevo Mundo. Posadas, director supremo, decide que es el momento para enviar una misión de conciliación con el monarca español. Para ello fueron elegidos Belgrano y Rivadavia, quienes debían felicitar a Fernando VII a nombre de las Provincias Unidas por su feliz restitución al trono de sus mayores, asegurándole con toda la expresión posible de los sentimientos de amor y fidelidad de estos pueblos a su real persona. Se crearían títulos de duques, condes y marqueses a repartirse entre las personalidades criollas. Todos los duques, la tercera parte de los condes, elegidos por ellos, la cuarta parte de los marqueses y la tercera parte de los obispos, elegidos por el rey, formarían la alta sala. Una sala baja de representantes plebeyos completaría el poder legislativo. Habría libertad de cultos y conciencia, de imprenta, inviolabilidad de las propiedades y seguridad individual. El proyecto fracasó al filtrarse la noticia en Buenos Aires, donde despertó una oleada de indignación. Belgrano regresaría de inmediato, convencido de su error, para promover la idea del reinado incaico. Las negociaciones concluyeron el 16 de julio de 1816, sin que los demás emisarios se enterasen de que algo histórico había sucedido una semana antes en Tucumán. Belgrano
enemigo de sí mismo. La mejor de las historias es aquella en que sus personajes, igual que las personas de la vida real, son un entresijo de virtudes y defectos. Belgrano reunía ciertas ligerezas de carácter para juzgar a los hombres con quienes trataba, que le produjeron equivocaciones muy notables, como se deja entrever en varios pasajes de sus memorias. Las primeras impresiones tenían en él una influencia poderosa, de modo que si en sus primeras relaciones con una persona aquellas eran favorables, podía contar ésta por mucho tiempo con la benevolencia del general. Y por el contrario, cuando había formado mal concepto de alguno, por algunos actos que aunque fuesen reprensibles no merecían una eterna reprobación, era difícil volver a obtener sus buenas gracias. De aquí resultaba que se dejaba alucinar con mucha facilidad, y hemos visto oficiales y aún individuos de tropa que no eran más que charlatanes, que le merecieron un gran concepto de valientes y arrojados. Por ejemplo, cuando quería mandar hombres intrépidos que descubriesen al enemigo, bastaba para captarse su estimación ofrecerse a ir hasta el medio del ejército contrario, sin que después se cuidase mucho de averiguar de si se había o no llenado su compromiso, y sin que le trajese mucha responsabilidad la inexactitud de sus noticias. Lo mismo sucedía con un jefe u oficial que en teoría allanaba las dificultades de una operación, o que se ofrecía a ir a batir una fuerza enemiga con otra de la mitad de su número. La primera impresión que esta charlatanería había producido en su ánimo era por lo común duradera. Tenía también más ligereza que la que era conveniente para expresarse con respecto a un oficial en cuanto a valor, y principalmente cuando se acercaba el momento de una acción, lo hemos visto muchas veces herir la susceptibilidad de un hombre delicado con poco motivo. Si a esto se agrega la falibilidad de sus juicios, en razón de lo que acabo de exponer poco antes, se verá el peligro que había de cometer una injusticia. Belgrano y el Congreso de Tucumán. Sin el apoyo de todos los representantes se van a reír. Sobre todo los de Buenos Aires se van a burlar. General, doctor. Gregorio, ¿pudiste hacer lo que te pedí? ¿Cuándo le fallé? De verdad, Manuel, deberíamos consultar a los representantes antes de proponerlo. Las sesiones del Congreso comienzan en 3 días, 3 días. Si no encontramos apoyo, olvídate de que esto funcione. ¿De qué habla? No le hagas caso. Terranova, ahora que es viejito, tiene más miedo. No tengo miedo. Simplemente busco cómo mierda hacer para no fracasar, nada más. Fracasar. ¿Cómo va a fracasar? Si hasta los ricos están hablando de independencia, 6 años después de la revolución. Una cosa es la independencia y otra es poner a un indio como rey. ¿Eh? Sí. ¿Sí? Vamos a proponer una monarquía inca, constitucional, con primer ministro y parlamento. A ver, ¿cómo se los explico? Los de Buenos Aires están empezando a burlarse. Monarquía en hojotas, monarquía de chocolates y patas sucias. No me lo contaron, yo lo oí. San Martín y Güemes están de acuerdo conmigo, ¿eh? ¿Ah, sí? San Martín, Güemes y vos son los menos indicados. ¿Un indio del rey? Sí. ¿Cuánta gente vive en Buenos Aires? 50.000. ¿En Potosí cuántos hay? Más. 200.000. Puede ser. Alrededor. Tiene que haber 1 millón de indios. No se puede gobernar sin indios, sin su apoyo. No les importa ni la filosofía, ni saber quién es Rousseau. Pero saben perfectamente quién fue Tupac Amaru. Encima, el hermano está vivo. Es perfecto. ¿Y qué representación van a tener en el Congreso? Ninguna. Se la vamos a dar nosotros. Un rey es una cosa, pero un indio... ¿Te das cuenta de lo que hablo? El rey de Francia era rubio. Y mira cómo terminó. Seguimos de memoria. Recordar. Funes el Memorioso. En 750. Edición especial. La vida de Manuel Belgrano. El general vuelve a ser político a partir de 1814. En 1814 viajó a Europa para negociar apoyos a la revolución rioplatense, pero no tuvo éxito. Cada encuentro.
Europa estaba derrotando a Napoleón y con el retorno del absolutismo en todo el continente, cualquier movimiento revolucionario era considerado algo terrible. Eso convenció a Belgrano, que antes era más radical, a proponer una monarquía constitucional para independizar a los territorios revolucionarios. Pensaba que eso sería mejor aceptado. Lo expuso en 1816 ante el Congreso que declaró la independencia en Tucumán, independencia en la que intervino activamente, presionando a los congresales para que dieran ese paso. Su propuesta era entronizar a un descendiente de los incas llamado Juan Bautista Túpac Amaru, sobrino del famoso Túpac Amaru, que había sido descuartizado después de rebelarse contra el dominio español en los Andes. La idea permitiría ganar la adhesión de las poblaciones originarias andinas y daría una legitimidad americana a una monarquía. Sin embargo, su propuesta no tuvo ningún eco. Mientras San Martín preparaba su expedición a través de los Andes para atacar a los realistas que dominaban Chile y dejaba la frontera norte de las Provincias Unidas en custodia de las milicias y las tropas irregulares que dirigía Martín Miguel de Güemes, Belgrano se hizo cargo otra vez del muy disminuido Ejército del Norte, estacionado en San Miguel de Tucumán. De allí se marchó tras unos años, muy enfermo de hidropesía. Al pasar por Santiago del Estero, su antiguo subordinado Manuel Dorrego, quien culpaba a Belgrano por haber sido alejado del ejército, disfrazó a un loco de general e hizo que desfilara delante de la casa donde estaba Belgrano, para burlarse de él. Regresó a Buenos Aires sin dinero y murió pobre el 20 de junio de 1820. Como la provincia estaba atravesando una gran crisis política, casi nadie reparó en ese momento en su fallecimiento. La relación de Belgrano con la educación, una preocupación de toda su vida. Y evidentemente el otro punto obsesivo de don Manuel, que ya hemos mencionado algo, era la educación, ¿no? La educación popular como un elemento central, cosa que vamos a... Historias de nuestra historia. A ver que varios de nuestros próceres tenían muy claro, ¿no? Tanto Belgrano como San Martín, por ejemplo, eran Mariano Moreno, ¿no? Grandes promotores de la educación popular. En este sentido hay una diferenciación con el iluminismo clásico, donde había una especie de autosatisfacción publicando libros y que ya con eso ya estábamos, ¿no? No, acá una intención clara de fundar escuelas, de extender el conocimiento, de hacer llegar verdaderamente la educación a todos lados, de una manera casi desesperada, ¿no? A ver, qué cosa que la gente del Partido Nacional, bueno, San Moreno, Belgrano, San Martín, también tiene como correlato de su lucha política el tema de la educación, ¿no? Totalmente, la educación como un eje central, porque además ellos entendían que cuando más gente... Digamos, pasa como cuando uno tiene la tranquilidad de que está en una causa noble, es decir, lejos de traernos problemas, que la gente sea culta y se instruya, nos va a traer gente que va a adherir a la causa, cosa que no le pasa a un autoritario, a un déspota o a alguien que tiene una idea contraria a los intereses populares, ¿no? Lo que va a tratar por todos los medios esas personas, como hemos visto muy claramente a lo largo de toda la historia argentina, va a tratar por todos los medios que esa gente no se eduque, se embrutezca, que no entienda nada, que no tenga elementos que le den autonomía, que pueda pensar por sí mismo, ¿no? Este es el gran problema de los dictadores o de los gobiernos aparentemente democráticos que hemos tenido y que en realidad han incentivado la brutalidad, ¿no es cierto? Entonces creo que ahí hay una nobleza muy clara en Belgrano, en San Martín, en Moreno, toda esta gente promotora de la educación que evidentemente ve que, lejos de ser un problema, es algo que va a facilitar la cuestión, ¿no? Que si queremos hacer un cambio radical, debemos empezar por ahí. Y la ejemplaridad de esto en la práctica está en el famoso episodio de las escuelas, ¿no? La donación de las escuelas por el premio de las batallas de Salta y Tucumán, donde recibe 40.000 pesos oro, que era una fortuna, algo así como aproximadamente $1,5 millones, una cosa así, al día de hoy, que bueno, él destina a la construcción de escuelas en diferentes partes del ex virreinato, donde todavía teníamos la esperanza de que eso sea el futuro estado, una en Tarija, otra en Santiago, otra en Tucumán, la otra en Jujuy,
y que lamentablemente no se van a construir esas escuelas, ¿no? Estas escuelas, ese fondo destinado por Manuel Belgrano va a tener otros destinos, podemos decir así, y las escuelas se fueron construyendo algunas con capitales de las provincias, capitales provinciales. La última, la de Jujuy, se terminó con fondos del Estado Nacional a 80 años más o menos de aquel legado, ¿no? Una cosa impresionante. Y La Plata fue directamente robada por sucesivos gobiernos durante el siglo XIX, ¿no? Ya en la presidencia de Roca, el llamado legado belgraniano pasa a lo que se llama rentas generales, que sabemos que rentas generales es como algo... sabemos de qué estamos hablando. Belgrano fue mucho más que un abogado convertido en general que creó la bandera y murió pobre. Fue un político convencido de la necesidad del americanismo para cerrar el ciclo de la dependencia. Luchó por los derechos del hombre, la industria nacional y la reforma agraria. Datos demasiado peligrosos para una historia que solo necesitó de él un par de gestos nobles para moldear el bronce. Funes, el memorioso, en 750. Guión y relatos, Gustavo Campana. Edición y postproducción, Gustavo Eymon.